Empezamos nueva serie hoy día. Vamos a estar hasta julio, ¿sí? En esta serie. Y esta serie es, o se llama, Gozo. Gozo. Quisimos ponerle alegría, pero la gente iba a pensar que estamos haciendo referencia a uno de nuestros presbíteros. Entonces preferimos dejar gozo nomás, ¿ya? La palabra antigua. Así que hoy comenzamos el estudio de esta carta. Vamos a estar en todo este libro desde el inicio hasta el final. Vamos a tomarnos, como les decía, varios meses. Vamos a estar hasta pasada la quincena de julio estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y yo quisiera comenzar preguntándonos si es posible ser un cristiano, ser una cristiana que vive una vida de gozo y paz en este mundo que vivimos actualmente. Ustedes creo que entienden lo que yo quiero decir con esta pregunta. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, ¿cierto? Conflictos, violencia, inmoralidad, hostilidad incluso y suspicacia contra el cristianismo. Un mundo que además parece que no nos provee de seguridad. Un mundo en el que la estabilidad económica, la casa propia, trabajar en lo que uno ama y ganar bien por eso, parecen sueños así hechos de neblina, ¿cierto? Que se desvanecen a medida que avanza el día. Un mundo en el que no se puede caminar tranquilamente por la calle, muchas veces en las noches, a veces ni siquiera durante el día. Un mundo de portonazos, asaltos, ajustes de cuentas. Un mundo de injusticias, de élites totalmente desconectadas de la realidad e indolentes que pronuncian discursos, ¿cierto?, de meritocracia. Hablan de meritocracia, pero que viven y se esfuerzan por mantener y reproducir sus propios privilegios. Un mundo de desigualdades, muchas veces injustificadas, evidentes y además sumamente dolorosas porque traen consecuencias terribles. Desigualdades muy grandes entre ricos y pobres, entre el trato a los hombres y trato a las mujeres. Un mundo de inmoralidad que incluso se valida la inmoralidad desde discursos ideológicos, buscando normalizar que la mujer sea un objeto, buscando desmantelar la vida familiar como Dios la diseñó en el Edén, promoviendo la hipersexualización de nuestros niños desde la más temprana edad. Un mundo en el cual además a nivel global las guerras, conflictos armados, actos terroristas contra civiles siguen proliferando y siguen ocurriendo todos los días, ¿cierto? Dejando a miles de familias desamparadas. Y los que han estado atentos a las noticias tal vez, un mundo que pareciera estar al borde de una tercera guerra mundial. ¿Han visto eso, no? Un mundo en el cual el cristianismo además, por si usted no lo sabía, sigue siendo la religión más perseguida a nivel global. Y no es algo subjetivo, las cifras al respecto de esto existen, ¿sí? En cantidad de atentados contra lugares de culto, personas encarceladas, torturadas o muertas por su fe, y países donde se prohíbe profesar esta fe, el cristianismo es lejos la religión más perseguida en el mundo hoy, en el 2024. Porque, chiquillos, el mundo no gira alrededor de Estados Unidos y Europa. Creo que es bueno que lo sepamos. ¿Sí? Me llama la atención la gente que critica el eurocentrismo y hace críticas tan eurocéntricas. Cuando dice, por ejemplo, el cristianismo que es hegemónico en el mundo. En el mundo global, excluyendo el sudeste asiático, incluyendo el África subsahariana. Bueno, a veces a nosotros nos parece terrible el mundo en el que vivimos, ¿no? Y nos podemos preguntar si se puede vivir con gozo en un mundo así.
¿Se puede vivir con gozo, con esperanza, con propósito y paz en un mundo así? Déjenme contarles algo, sí, pero sin ninguna duda al respecto de esto. El mundo en el cual vivió el apóstol Pablo era aún peor. El mundo greco-romano del siglo I era mucho más violento, mucho más inestable política y económicamente, de condiciones mucho más precarias para vivir, mucho más inmoral. De hecho, la pedofilia y el asesinato de recién nacidos eran prácticas comunes, bien establecidas y que en general no se criticaban en la sociedad. Mucho más hostil al mensaje de Jesucristo. Y aún así, Pablo estaba lleno de gozo. No se equivoquen, Pablo no tenía una alegría tonta, ¿sí?, cargada de pensamiento positivo tóxico. ¿Han cachado ese pensamiento positivo tóxico? Todo va a salir bien, todo está bien, ¿cierto? Aunque uno ve evidentemente que no es así. No, Pablo no era de ese tipo de persona. Él tenía un gozo realista, honesto, sincero, con luchas, con altibajos, incluso muchas veces con dificultades emocionales. Pero al final del día, Pablo vivía una vida de gozo. ¿Y saben qué? Donde más muestra su corazón gozoso el apóstol Pablo es en esta carta a los filipenses, por eso la serie se llama Gozo, donde él estaba literalmente encadenado en una casa en Roma, preso, aguardando su juicio. Y mientras él estaba allí, él escribe su carta más gozosa, donde él muestra más su alegría. ¿Qué estilo de vida es este? ¿De qué nos estamos perdiendo nosotros los cristianos de hoy día? Que no somos capaces de vivir ese gozo de Pablo muchas veces. ¿No estamos perdiendo algo? A lo mejor sí. Entonces yo los quiero invitar y desafiar a que exploremos la carta a los filipenses, a que nos adentremos en ella por los próximos meses. Y en esta invitación, como les decía, vamos a pasar unos cuantos meses estudiando esta carta que Pablo desde una cárcel en Roma escribe a una iglesia que él plantó. De hecho, él fue el plantador de esta iglesia, la iglesia de Filipos, junto a Timoteo, a Silas y a Lucas. ¿Sí? Buen equipo plantador, sí, se mandó Pablo. ¿Sí? O sea, de hecho, los dos principales teólogos y escritores del Nuevo Testamento estaban en ese equipo: Lucas y Pablo. ¿Sí? Los dos principales. Si tú sacas lo que escribió Pablo y lo que escribió Lucas, te quedas sin Nuevo Testamento casi. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Pablo tenía algo que nosotros necesitamos aprender. En esta carta nosotros ya vemos desde el inicio, en sus saludos, que Pablo tiene motivos de corazón, de gozo en su corazón. Y estos motivos de gozo que él tiene en su corazón lo motivan a escribir esta carta. Entonces, por eso prestamos atención a estos dos primeros versículos solamente hoy día, para poder introducir un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de la iglesia de Filipos y por qué Pablo tenía tanto gozo al acordarse de esta iglesia. Y ojo, no se confunda, porque ustedes deben empezar así: Pablo debe acordarse con gozo de la iglesia de Filipos porque lo pasó terrible bien en Filipos. Aquí ustedes que leyeron el libro de Hechos, donde relata cómo fue la plantación de la iglesia de Filipos, se ríen porque saben que no fue así. Pablo no lo pasó precisamente bien en Filipos, pero él se acordaba de eso así como con cariño. ¿Qué onda? Bueno, eso es lo que queremos explorar un poquito hoy día. Entonces hoy día yo quiero destacar dos cosas que yo creo que estaban en el corazón de Pablo y que producían en él un profundo gozo y que podemos ver en el versículo 1. Así que tú estás con Filipenses 1 ahí. Vamos a ver el primer versículo. ¿Sí? Voy a leer el saludo entero, que va hasta el 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz. Pablo siempre saludaba con estas dos cosas: gracia y paz, deseando que la gracia y la paz de Dios estuviese sobre aquellos a quienes él mandaba una carta. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién está escribiendo? ¿Quiénes son los remitentes? Pablo y Timoteo.
Es interesante que Pablo está escribiendo la carta, ciertamente, pero está junto con Timoteo y él se preocupa de que quede claro que Timoteo lo está acompañando. Pablo y Timoteo. ¿Y por qué él quiere dejar esto claro? Porque Timoteo estaba con él unos años atrás cuando él plantó esta iglesia. Entonces le está diciendo: nosotros que plantamos esta iglesia le estamos mandando esta carta. Timoteo está conmigo. Eran amigos Pablo y Timoteo. Eran muy cercanos. De hecho, Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Tanto Timoteo lo reconocía como también el mismo apóstol Pablo decía que era su hijo. Era un hijo espiritual que él tenía. Pero no solo eso, eran también colaboradores en la predicación del evangelio. Se habían conocido, fíjense, un poco antes justamente del viaje que los llevó a Filipos. Un poco antes de ese viaje, Pablo conoció a Timoteo, ¿sí? Y de inmediato ellos entonces empezaron a trabajar juntos, ¿sí? Timoteo era más joven que Pablo y Pablo entonces lo toma como un discípulo para guiarlo. Ahora, ¿qué era la ciudad de Filipos en el siglo I? Porque si usted pone ahí, no lo ponga ahora, en Google, pone ahí Filipos, usted se va a encontrar que es un sitio arqueológico. Ya no hay una ciudad allí. Hoy hay un sitio arqueológico. Son ruinas que quedan en Grecia. Un poco más adentro, unos pocos kilómetros más adentro de un puerto que se llama Kevala o Kavala. Y en el libro de Hechos aparece este puerto, pero tenía otro nombre en esa época. Se llamaba Neápolis. Y allí es donde llega Pablo con su barquito. Llega allí en su barco, ¿cierto? Y allí ellos caminan hacia adentro y llegan a Filipos, porque Filipos era la ciudad principal de la región de Macedonia en ese tiempo. Qué loco, ¿eh? La ciudad principal de una región, y hoy día son ruinas arqueológicas, ¿no? Así son los emprendimientos humanos. Pero en el siglo I, Filipos era una ciudad vibrante. Era como una Roma chica, ¿sí? 100% pagana, romana. Se llamaba Filipos porque todo esto fue fundada por Felipe de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, ¿sí? Y Felipe de Macedonia, cuando estaba en su campaña de expansión del poder macedonio, él obviamente, ¿qué es lo que necesitaba para expandirse, para financiar la guerra? Como todos los que necesitan financiar una guerra, si no, pregúntenle a Putin, hay que tener algún lado donde sacar, ¿cierto?, dinero. Habían minas de oro cerca de Filipos. Así que él funda esta ciudad para poder explotar esas minas de oro. Y así es como él funda esta ciudad por allí por el siglo IV antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo. Pero ahora, cuando Pablo va a Filipos, ahora es una ciudad romana, ¿sí? Pasó a ser parte del Imperio Romano y se constituyó en un importante centro económico, obvio, había minas de oro ahí cerca, un importante centro económico y político de la región de Macedonia. Era, por así decirlo, como una capital de Macedonia. En Filipos se construyeron teatros, templos, grandes edificaciones. Era, como les decía, una Roma chica. Y muchos de los soldados romanos retirados, cuando se jubilaron, fueron a cumplir funciones para el Estado, para el Imperio Romano, en Filipos. Así que era una ciudad preeminentemente de romanos, así, pero romanos, bien romanos, ¿sí? De esos así como que tenían a Roma tatuada en su corazón. Eran gallos que habían servido en la guerra, habían sido soldados, y que cuando se retiraban de la guerra, seguían cumpliendo funciones para el imperio como altos funcionarios en Filipos. Al inicio, Pablo, ¿saben lo que quería hacer? Pablo estaba con Timoteo, estaba con su equipo misionero, estaba con Silas, estaba con Lucas, que en ese momento se les une. Lucas es bien interesante porque Lucas realmente está, pero después no está. Y uno nota eso porque en el libro de Hechos realmente está en primera persona plural y después él habla en tercera persona, dándote que él no estaba en ese momento. Entonces, y estaba este equipo plantador, o este equipo misionero, y Pablo quería ir hacia el oriente. Pablo quería ir hacia donde habían estado antiguamente los grandes imperios persa, sirio, ¿me siguen? Pablo quería ir hacia allá, a esas importantes ciudades, a predicarles el evangelio. Él sabía que necesitaban el anuncio de Cristo el Mesías, de Jesús el Mesías. Y por lo tanto, él quería ir hacia allá. Pero dice el libro de Hechos que cada vez que él intentaba ir, el Espíritu se lo impedía, el Espíritu de Dios. ¿Qué tal? Y es como una expresión curiosa, porque el Espíritu de Dios se lo impedía. Y es como, ¿qué significa esto? Es bien simple, hermano. Pablo tenía un plan y lo seguía.
¿Me entienden? No, Pablo no se retiraba a la montaña a orar hasta que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Él hacía lo que había que hacer. Y si las cosas no funcionaban, él entendía que era de Dios. Y se devolvía. Y después intentó por otro paso. No resultó, se devolvió. Después intentó por otro camino. No resultó de nuevo, se devolvió. Pero él tenía un plan y él iba a seguir ese plan. Si Dios no le decía lo contrario. ¿Me siguen o no? De repente nosotros estamos muy ansiosos por conocer la voluntad de Dios, ¿no? Hagan algo nomás. Haz tu plan y ejecútalo. ¿Me entienden o no? Menos ansiedades, hermano. ¿Sí? Esa cuestión mística de que Dios me va a arreglar, no. Te haga nomás. Y si es del Señor, el Señor le va a abrir las puertas. Y si no es del Señor, le va a cerrar las puertas y le va a mostrar otra cosa. Listo. Y Pablo entonces intentó varias veces, no resultó, se devuelve. Y ahora sí, como él era apóstol, recibiendo revelación directa, justamente para poder escribir el Nuevo Testamento, se le aparece en sueños un varón macedonio. Tenía una vestimenta particular las personas de Macedonia. Y él identifica que es un varón macedonio, el que se le aparece en el sueño, y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y miren lo que hace Pablo. Tomó sus cosas y se fue a Macedonia. ¿Hizo eso? No, no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo Pablo antes? Es un pequeño detalle que no todos se dan cuenta. Él vino y le contó esto a su equipo. ¿Sí? A su equipo misionero. Les contó, y el equipo misionero, dice, fueron persuadidos, se convencieron de que el Señor quería que fuesen a Macedonia. Y entonces fueron a Macedonia. ¿Sí o no? Era medio presbiteriano Pablo. No era episcopal. Entonces, ellos entonces fueron. Ahora yo me pongo a pensar, igual el equipo bacano, ¿no? Apañadores, ¿o no? Oye, vamos a Macedonia. Chuta, pero en Siria, en Persia, ellos necesitan escuchar este mensaje. Sí, pero el Señor nos está diciendo a Macedonia, vamos para allá. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo toma su decisión. Él dice, si hay que ir a Macedonia a predicar, ¿por dónde vamos a partir? Por la ciudad más importante de Macedonia, Filipos, esta Roma pequeñita del siglo I. Así que se van para allá. Y cuando él llega hacia allá, el libro de hecho nos relata que cuando llegaron a Filipos, Filipos era tan romana, pero tan romana, que no tenía ni siquiera sinagoga. Era común en las ciudades romanas que hubiese sinagogas, porque habían comunidades judías bien establecidas, pero ellos no tenían sinagoga. Al parecer tenían una cierta aversión a los judíos, que es algo bien romano, ¿eh? De hecho, unos años antes de esto, el mismo Nerón había expulsado a los judíos de la ciudad de Roma. Y probablemente los altos funcionarios de Filipos, que querían ser, ellos eran wannabe romanos, ¿me entienden? Ellos querían ser Roma, ¿sí o no? Hay algunos de ustedes que quieren ser Londres, ¿ah? Otros que quieren ser París, mira, de aquí los veo. Bueno, ellos tenían esos anhelos, ¿me entiendes? Dicen, no, queremos ser Roma, así eran los filipenses. Entonces los filipenses, otros que queremos ser Berlín, ¿cierto? Entonces uno quiere estar en otro lado, esa cuestión tan humana. Y ellos querían ser Roma. Entonces ellos al parecer, tal vez habrían tomado una decisión similar. O tal vez nunca habían permitido establecer una sinagoga allí. Sea como fuese, no había sinagoga, pero había gente temerosa del Señor porque habían judíos que comerciaban. Y personas prosélitos que se llamaban, que eran personas gentiles, no judíos étnicos, pero que seguían la religión judía. Y estas personas, ¿qué hacían? Se reunían a la orilla de un río a orar en el Shabbat. Guardaban el Shabbat igual, pero salían de la ciudad a la orilla de un río. Era como una sinagoga clandestina. ¿Me sigue? Una sinagoga underground. Y Pablo, como buen judío, llega el Shabbat, cuando llegó a Filipos, y fue para allá a orar y a conversar con los judíos. Porque también él entendía que esta era su misión. Pablo era muy claro con esto, y hay una razón teológica para esto, hermanos. Él entendía que primero debía anunciar a los judíos y después a los gentiles. Por eso usted va a ver que siempre Pablo buscaba dónde estaba la sinagoga en la ciudad e iba primero a la sinagoga y después al mercado, ¿sí? O al ágora, que era como el centro de las ciudades. Así que Pablo llega allá, llega con su equipo misionero, se ponen a conversar y se encuentran con algunas mujeres que eran temerosas del Señor y que se interesaron por este mensaje de que un tal Jesús de Nazaret sería el Mesías. Y ellos les empezaron a hablar y se convirtieron. Y una de las que se convirtió se llamaba Lidia. Y Lidia era una mujer muy interesante. Lidia era una mujer de hartas lucas, porque era una comerciante de telas. Ella comerciaba telas, no era original de aquí de Filipos, ella era de Tiatira, que es otra ciudad, lo que actualmente es Turquía. Y ella entonces tenía, sin embargo, una otra residencia aquí,
debe haber vendido, porque usted tiene que pensar, estos gallos de Filipos, ¿qué querían ser? Querían ser Roma. Entonces querían vestirse como los romanos. Así que esta mujer, astuta, ¿cierto? Buena negociante, ¿cierto? Como mi esposa, que tiene muchas cualidades, entre otras esas, ¿cierto? Que sabe muy bien, identifica dónde está el negocio. Ella se puso a vender telas en Filipos, le fue bien y tenía su buena casa en Filipos. Así que ella, convertida a Cristo, viene y les dice, hospédense en mi casa. Y le ofrece hospedaje. Y allí empezó la iglesia de Filipos, en la casa de Lidia. Tienen que pensar que eran estas casas que tienen como un patio interior grande, muy grande, con parrón generalmente, y con las habitaciones alrededor. ¿Me siguen? Así eran las casas romanas antiguas, sobre todo de personas ricas. Así que era un espacio que daba para que se reuniera una congregación sin problema. Y allí se reunía la iglesia de Filipos, ¿sí? Así que así partió la iglesia de Filipos, en la casa de la viuda Lidia, una viuda, ¿sí? Que probablemente había heredado el negocio de su esposo y ella lo continuó y lo llevó bastante más allá probablemente. Ahora, pensemos lo que esto implica. ¿Cómo no iba a estar Pablo agradecido mientras escribía esta carta? ¿Me entienden o no? Imagínense Pablo acordándose de todo eso, con una sonrisa en los labios escribiendo. Pablo, ay, está Timoteo aquí conmigo, chiquillo. Le estoy escribiendo esto, acordándome de ustedes, echándolos de menos, recordando cómo fue que el Señor estableció esta iglesia. Y no era solamente su colaborador, Timoteo, como decía, era su amigo. Ellos, Lucas, Silas, lo apañaban, iban con él en las buenas y en las malas, ¿sí? Y esto es muy interesante porque cuando Dios establece una comunidad, hay algunas cosas que tienden a ser comunes, ¿sí? Hace años atrás, el Señor quiso establecer esta iglesia, Iglesia 1. Y hay que ser agradecidos, y tenemos que ser agradecidos por cada uno de los que fue parte de la plantación de esta iglesia. Algunos de ustedes están aquí todavía, ¿sí? Con otros, los caminos se separaron en un punto y terminamos tomando rumbos distintos, pero eso no nos impide de agradecer por sus vidas, por su dedicación, por el trabajo que dedicaron. Y es importante que sepamos todos, los que llevan más tiempo en la iglesia uno lo saben bien, pero quienes llevan menos tiempo es importante que lo sepan. Esta iglesia no fue plantada por una persona. Claro, fue plantada por el Señor, sin duda, pero el Señor usó un equipo, ¿sí? Éramos un grupo de personas que nos reuníamos en un departamento ahí en el 8º piso de Merced, casi al llegar a Las Tarrias. Y ahí en ese lugar, todos los lunes nos reuníamos un grupo de personas a orar y a pensar cómo plantar una iglesia para llegar a personas que tenían una mentalidad secularizada. Esta iglesia, Iglesia 1, fue plantada con ese motor. Nosotros veíamos que en Chile, estoy hablando del 2010, se estaba levantando ya hacía rato una generación de mentalidad secularizada, de valores más bien progresistas, y muchos de esos valores contrarios a Cristo. Pero nos propusimos que no los íbamos a considerar enemigos del cristianismo, sino que los íbamos a considerar un campo misionero. Y quisimos hacer esa diferencia. A este grupo y a esta generación que crece hoy en Chile, no los queremos ver como enemigos, sino como un campo misionero. Porque entendemos que esa es la visión bíblica. Entonces, obviamente, lejos de mí la blasfemia compararme con Pablo, por favor. Pablo era un gigante de la fe, obviamente, ¿sí? Ninguno de nosotros podría compararse con él. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Arriba de este gigante nos subimos a sus hombros para poder mirar un poquito más y ver lo que él vio. Somos enanos, subidos a los hombros de un gigante como Pablo. Y entonces uno puede ver que con todo lo gigante que era Pablo, con este gigante de la fe, él igual pasaba por situaciones comunes, como las que nosotros enfrentamos, ¿sí? Entonces es muy interesante que tal vez teníamos otros planes en ese momento. Habían otros planes para nosotros como familia. Nosotros pensamos el 2010 seguir un camino más bien académico y de repente nos vimos involucrados en plantar una iglesia, que no es muy académico, dicen, pero algunos estarían en desacuerdo, ¿no es cierto, pastor Alejandro? Algunos dirían que tal vez plantar una iglesia así académico, no sé. Pero ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Que este grupo que empezamos a juntarnos en ese living allí, Merced 332, no me da lo mismo dar la dirección porque ustedes pueden ir, hoy día ya no vivimos más. Entonces, en Merced 332, ¿sí? Allí se formó también un grupo de amigos, no solo de colaboradores, sino de amigos,
¿sí? Así que éramos como los loquitos estos de Walking Dead, ¿sí? Entonces, y esto produjo obviamente muchas cosas maravillosas para la formación de la iglesia. Muchos de ustedes, yo sé, es la mayoría de ustedes, llegaron después de esa etapa. Entonces yo les estoy contando cosas que tal vez ustedes no saben. Y están aprendiendo a conocer esta comunidad de Iglesia 1. Varios de ustedes están aprendiendo a forjar sus amistades aquí. Eso es excelente. Esa es la idea. Pero tienes que saber que si tú quieres forjar y formar comunidad, tienes que pagar un costo. No hay comunidad allí donde yo no estoy dispuesto a pagar costos. No podemos ser parte de una comunidad si queremos mantenernos cómodos donde estamos y que la comunidad venga a mí. No. Yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que hacer mi esfuerzo. Yo tengo que ver cómo me involucro. Yo tengo que abrir mi casa también. Y no solamente criticar al otro porque no la abre. Y tenemos que ser intencionales también en incluir a los demás. Tal vez en el camino, no tal vez. Tal vez. Un eufemismo, no es tal vez. Ciertamente, en el camino hemos cometido muchos errores. Y de repente, el ser colaboradores, pero también ser amigos, nos hace ser un poco tribales. ¿No has fijado? No somos medios tribales, somos tribalistas. ¿Sí? Entonces ahí de repente nos cuesta incluir a alguien que no es del grupo. ¿Cierto? Y yo sé que varios que están aquí han experimentado eso desde los dos lados, sintiéndose tristes por no sentirse parte del grupo. Ahí hemos fallado, ciertamente. Y sobre todo si alguien es difícil. Oye, esta persona es difícil. Pero les digo algo, les cuento un secreto, pero que no salga de aquí, como todos los secretos que yo cuento en los sermones, que no salga de aquí. Todos somos difíciles. Mirémonos al espejo un poquito. Todos somos difíciles. Así que hoy, a partir de la experiencia de Pablo, pero también un poco de lo que vivimos como iglesia, tenemos que invitarnos unos a otros, abrámonos a conocernos. Abrámonos a pasar tiempo con los callados, con los solitarios, ¿sí? Con los que les cuesta integrarse. Hagamos nuevos amigos. Abran sus círculos cerrados, chiquillos. Abran sus círculos intencionalmente. No esperen que se dé, porque no se va a dar. Ustedes tienen que hacerlo. Sean intencionales en invitarse a sus casas. ¿Saben lo que tenemos esta semana? No lo saben, pero ahora yo les digo, hay nano iglesia esta semana. Entonces tiene que aplicarlo. Mire, tiene esta semana el tiro para aplicar esta cuestión. ¿Sí? Entonces no hay excusa, ya esta semana tiene para aplicarlo. ¿Ya? Así que las nano iglesias son el viernes. Hay una que por una dificultad de fuerza mayor va a ser el jueves, pero las otras el viernes. Así que separe ahí el tiempo. ¿Ya? Pero aquí donde está también, no olviden que ahí donde está el otro tema que a veces nosotros caemos. No basta con ser amigos. Seamos también colaboradores en el Evangelio. Si ambas cosas no se contradicen. ¿Sí? Crezcamos juntos en la fe. Prediquemos el Evangelio juntos. Imaginemos nuevas formas de alcanzar a quienes no tienen a Cristo. Estudiemos juntos la palabra. No hay mayor bendición que cultivar la amistad en el contexto de servir juntos en el reino de Cristo. De hecho, los mejores amigos que yo me he hecho han sido justamente trabajando juntos. Segunda cosa, hoy día tenemos solo dos cosas. Una segunda cosa que está en el corazón de Pablo, otro gozo que podemos notar aquí. El gozo de testimoniar el nacimiento y fortalecimiento de una iglesia, de una comunidad eclesial. Miren cómo dice, primero saluda a Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, hablando de sus colaboradores. Pero luego él dice, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué es santo? Separados. ¿Ya? Santos no son sin pecado y que no se equivocan. Ese concepto de santos es el concepto católico romano popular, porque tampoco en la teología católica romana es exactamente eso. Pero santos son aquellos que son separados por Dios. Entonces está diciendo, hay una comunidad en Filipos que han sido separados. Pero él dice más, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo se goza de que en Filipos hay una iglesia. ¿Me siguen o no? Se goza que en Filipos hay una iglesia, y una iglesia bien establecida. Iglesia, qué palabrita más vilipendiada en estos días. Porque sí, la iglesia decepciona.
La iglesia falla. Todas lo hacen. La iglesia decepciona, falla y a veces hiere. Pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y ser parte de la iglesia es esencial a la fe de Jesús. No es posible vivir una vida espiritual sin una iglesia. En otras religiones tal vez esto sea posible, pero esta especie de espiritualidad individualista, terapéutica y autocentrada en el yo, donde soy parte de una comunidad solo en la medida en que me sienta bien o que me haga sentir bien, si no, no es bendición para mí. Bueno, cuando eso ocurre, yo me estoy negando y resistiendo de manera contumaz y pecaminosa a participar del plan de Dios para la fe cristiana. En el cristianismo no existe una fe personal sin participar de la iglesia. En el cristianismo no hay verdadera vida espiritual allí donde no hay disposición a ser parte de la iglesia. Y observemos en este texto que Pablo da cuenta gozosamente de que en Filipos hay una comunidad de santos apartados en Filipos. Y junto con eso, él da cuenta de forma igualmente gozosa que hay un cuerpo de obispos o presbíteros. Porque en el Nuevo Testamento estas palabras son usadas intercambiablemente como sinónimos. Episcopos, que es obispo, o supervisor literalmente, porque episcopo significa literalmente el que mira desde arriba, el supervisor, y presbítero, que es anciano. Y estas palabras son usadas intercambiablemente como sinónimos. Y un cuerpo de diáconos, y usa el plural, ¿se fijaron, no? O sea, había un consejo de obispos. No era un obispo solo en la iglesia, era un consejo de obispos. Así que él usa el plural, a los obispos, o sea, a los presbíteros, y a los diáconos. O sea, la iglesia de Filipos tenía algo similar a un consistorio y a una junta de diáconos, ¿sí? De aquí sacaron la idea los presbiterianos antiguos, si no fue gratuito. No fue así como, oye, de repente que hagamos esto, sí, suena bonito. No, ellos vieron en la Biblia que esto estaba. Así que aquí lo que es lo que nosotros tenemos, en dos palabras, una estructura eclesiástica. ¿Se fijan o no? Ay, esa es otra cosa que no nos gusta, ¿no? Porque somos la generación de los que no les gusta la estructura. Somos la generación que no quiere estructura, no quiere institución. Y sí, estamos de acuerdo en que el institucionalismo ciertamente es negativo cuando la institución está en el centro. Cuando la institución es más importante que las personas, claramente es un problema. Pero el institucionalismo, que es una exageración y una deformación, nos niega la importancia y la necesidad incluso de la institución y de una institución bien establecida. ¿Cómo ocurrió que Filipos empezó a tener una institución, una estructura? No ocurrió de la noche a la mañana. Es importante que sepan que hubo un proceso. Y Hechos nos cuenta cómo fue ese proceso. ¿Se acuerdan que les contaba que la iglesia partió en la casa de Lidia? Se reunían ahí estos creyentes y allí ellos adoraban al Señor. Pero ellos seguían yendo en el Shabbat al lugar de oración a la orilla del río. Así que un Shabbat, un lindo Shabbat, ellos iban caminando y resulta que se les aparece una joven esclava, jovencita, una niña esclava. Y esta niña esclava tenía, dice la Biblia, un pitón. Esa es la palabra en el griego. Tenía un espíritu de adivinación. De ahí viene la palabra pitonisa, por si no lo sabían, ¿sí? Tenía un pitón, tenía un demonio que la hacía saber las cosas de las personas. ¿Sí o no? ¿Les parece interesante esto, no? Eso existe hasta el día de hoy. Y esta niña, que era una niña esclava, le empezó a decir a la gente: estos son siervos del Dios Altísimo, hablando de Pablo, Silas, Lucas y ellos. Escúchenlos porque ellos les van a anunciar la salvación. ¿No está diciendo, no era mentira o no? Pero esto ocurrió no una vez, sino varias veces. Y dice la Biblia que Pablo se empezó como a chorear. Y uno empieza a pensar así, ¿por qué Pablo se choreó? Probablemente porque a Pablo le molestaba que esta cara chica les dijera. Eso es lo que en una lectura superficial uno ve, pero no es eso lo que le molesta a Pablo. ¿Usted sabe lo que le molesta a Pablo? Le molestó la manera como esta niña era utilizada por sus amos. Ella ya era esclava, partamos por ahí, pero además sus amos lucraban con la esclavitud espiritual de ella.
Si es que ella tenía un demonio que le permitía saber cosas, debe haber sido una niña muy atormentada. Debe haber pasado noches muy difíciles. Debe haber sido muy difícil para ella tal vez no encontrar paz, porque un demonio la poseía regularmente. Porque los demonios no son seres agradables. Entonces, Pablo, muy molesto con la manera como esta niña estaba bajo la opresión y el abuso, no solo de sus amos, sino también una opresión espiritual. Miren, hasta los griegos y romanos sabían que habían espíritus que atormentaban a las personas y buscaban liberarse de esos espíritus a través de formas paganas y supersticiosas, pero buscaban eso. Los amos de esta niña ni siquiera eso buscaron para ella, porque a ellos les convenía económicamente que esta niña siguiese atormentada por el demonio. ¿Me siguen? Eso es lo que le molestó a Pablo. Así que Pablo, viendo esta situación y doliéndose con la situación de esta niña, un día él vino y hizo lo que un buen apóstol hace. Y es la razón por la que no hay más apóstoles hoy día, porque estos los de verdad de ese tiempo, si lo primero hacían esto. Y vino y se dio vuelta y le dijo: en el nombre de Jesús, sale de ella. Listo, salió de ella. Sin show, sin ponerle el micrófono al demonio. Nada de eso. Sin eso, sin show. Vino y le dijo: sale, le dio la orden, porque el nombre de Jesucristo es poderoso. Y Pablo tenía la autoridad de Cristo. En ese momento él liberó a esa niña. Pero manso problema que le trajo a Pablo. Porque estos hombres, estas personas que eran los dueños de esta niña, lucraban y no poco con ella. Y ahora entonces ya no tenían su fuente de ingreso. Qué abusadores, ¿eh? Ni siquiera eran gallos que tenían un trabajo honesto, ¿entienden? Vivían de eso, de abusar de esta joven esclava. Así que, ¿qué hicieron? Los denunciaron a las autoridades de Filipos. Y aquí, de nuevo, ¿cómo era Filipo? Una ciudad muy romana. Todos muy orgullosos de ser romanos, con sus chasquillas romanas. ¿Cachai? Los romanos usan con una chasquilla, ¿sí? ¿Cierto? Así como una sopaipa. ¿Sí? Su sopaipa romana, sus trajes romanos, somos romanos. ¿Y qué es lo que a los romanos no nos gusta? Somos romanos, somos romanos. Como el meme, ¿no? ¿Y qué no nos gusta? Los judíos no nos gustan. Los romanos no les gustaban los judíos. Así que vienen y, aprovechando todo ese prejuicio antisemita, estos judíos están transgrediendo nuestras costumbres. Nosotros los aguantamos mientras no nos molesten, pero miren lo que hicieron. Ahora nosotros hemos perdido nuestra fuente de ingreso. Y movieron a la multitud. Y esto es lo interesante: Pablo y Silas no tuvieron un juicio justo. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Pablo y Silas? Pues si usted quiere saber, léalo en Hechos 16. ¿Ya? Eso tiene un nombre en chileno. Le hicieron una funa. Porque cuando tú no tienes la capacidad de presentar un juicio justo, haces una funa. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos hicieron una funa. Y por lo tanto no hubo capacidad ni tiempo para un juicio. Y los magistrados simplemente vinieron y dijeron: bueno, que la multitud estaba ahí, sí, abajo estos judíos, chao con los judíos. Y entonces vinieron y los azotaron públicamente. Los azotaron no poco. Todos heridos, desangrados, los metieron a la cárcel y se los encargaron al carcelero, que era un oficio de aquella época, que era el que cuidaba los calabozos. Generalmente estaban en un lugar subterráneo, en una especie de cueva, y ahí ponían los calabozos, les ponían las rejas, digamos, y los mantenían allí hasta que llegase el juicio o hasta que los liberasen. Así que en este contexto estaban ahí Pablo con Silas, heridos, todos desangrados, estaban encadenados en sus pies, probablemente también sus manos. Hicieron lo que todo cristiano haría en una situación como esa: ponerse a orar. ¿Sí o no? Empezaron a orar. Señor, danos fuerza para soportar esto. Señor, danos fuerza para resistir. Señor, estamos aquí delante de ti, necesitamos tu fuerza. Y ellos estaban en eso orando, pero la oración se fue en volada. Y de repente ya no estaban pidiendo, de repente estaban agradeciendo. Señor, gracias porque podemos sufrir por el Evangelio. Gracias porque somos imitadores de Cristo. Gracias porque, al igual que Cristo, también nosotros nos persiguen. Gracias, Señor, porque aunque hemos sido azotados en tu nombre. Y eso es un privilegio para nosotros. Y empezaron a alabar al Señor, y ahí ya se fueron más en bola y empezaron a cantar. Y todos los presos los escuchaban en la noche. Y estaban ahí alabando. ¿Sí? Alabando al Señor. Piensen en su himno favorito, ese estaban cantando, probablemente. Así que ahí ocurre un milagro. Hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel
Y el carcelero de Filipos, asustado obviamente, al ver que las puertas de la cárcel se habían abierto, se preparó para matarse. Otra de las costumbres militares romanas: si tú como militar no cumplías tu deber, ibas a ser condenado a muerte. Entonces era por lo menos un poquito más digno que tú te mataras, porque de esa manera el imperio se iba a hacer cargo de tu familia. ¿Sí? Entonces esto aparece todo esto en El Padrino, lo aprendí en El Padrino. Entonces él estaba preparado para matarse, y allí entonces Pablo le grita: no, no te hagas nada, estamos todos aquí, nadie se ha escapado. Y ahí él respiró aliviado, pero se acerca a ellos y les hace una sola pregunta. Le pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? En el fondo lo que este carcelero está preguntando es: quiero tener ese gozo que tienen ustedes, quiero vivir esa libertad espiritual que ustedes viven. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue clarísima: cree en el Señor Jesucristo. Cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ser salvo tú y tu casa. Vas a ser salvo tú y toda tu casa. Porque así son las promesas de Dios. Son pactos que Él hace con la familia. Y el Señor entonces le hace esta promesa. Pablo le dice esto, y esa noche se bautizó el carcelero de Filipos junto con toda su casa. Se bautizaron. Y al otro día las autoridades los mandaron a buscar. Y aquí es lo interesante: vinieron y dijeron: oigan, Pablo y Silas, bueno, ya les dimos el escarmiento fue público, ya el tumulto se calmó, pucha, chiquillos, tal vez nos pasamos un poquito la mano, disculpen, pero váyanse en paz. Y ahí Pablo les dice algo que los dejó locos. Les dice: nosotros somos ciudadanos romanos. Y ahí los magistrados se asustaron, porque no se les permitía azotar a ciudadanos romanos. Era contra la ley. Estos orgullosos romanos habían violado la propia ley romana por causa de su prejuicio. Así que ellos se vieron complicados y le rogaron por favor a Pablo y Silas que no presentaran, ¿cierto?, un recurso de protección o lo que sea. Que por favor no hiciesen eso. ¿Sí? Y entonces Pablo tuvo compasión en esta oportunidad. Y él se fue a la casa de Lidia, se reunió con los hermanos, les dio algunas instrucciones y se fueron. Miren qué interesante esto. ¿Por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué Pablo no presentó cargos contra los magistrados de Filipos? Que él tenía todo el derecho a hacerlo como ciudadano romano. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo en esta ocasión? ¿Tú sabes por qué? La respuesta es bien simple, bien clara y directa. Porque Pablo valoraba el bien superior de la iglesia por sobre el suyo propio. Y esta es la característica de un líder de Dios. Cuando está puesto en una encrucijada, porque no siempre existe esta encrucijada, gracias a Dios, pero si es puesto en una encrucijada entre hacer algo que me conviene a mí, pero que va a perjudicar a la iglesia, pero hacer algo que beneficie a la iglesia, aunque me perjudique a mí, el siervo de Dios, realmente llamado por el Señor, va a optar siempre por el beneficio de la iglesia, por sobre el suyo propio. Porque él entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la novia de Jesús por la cual Cristo dio la vida. Cristo dio su vida por la iglesia. Y Pablo, siguiendo esto, él dijo: ok, esta vez no voy a presentar cargos. Y es así como Pablo, como les decía, se va a la casa de Lidia, reúne a los hermanos, les da instrucciones y se va. Y queda aquí en Filipos, en la casa de Lidia, un grupo, un consejo de obispos o presbíteros, y también un grupo de diáconos, con el fin de guiar y organizar el servicio de la iglesia. Así fue como Filipos pasó de ser una comunidad que se reunía informalmente a ser una iglesia. Y es de alguna manera como en general las iglesias viven el proceso, o deberían vivirlo, ¿sí? Como una comunidad primero que se reúne. Esto es motivo de gozo para Pablo. Él tuvo el privilegio y el gozo de participar en el nacimiento de una nueva iglesia, y además tuvo el privilegio y el gozo de verlos crecer y madurar. Él recibió noticias de Epafrodito. Epafrodito era uno de los líderes de la iglesia, y a Epafrodito la iglesia de Filipos lo mandan con una ofrenda para Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante en Filipenses. Epafrodito lleva una ofrenda para Pablo de parte de la iglesia.
Y cuando él llega allá a Roma y se encuentra con Pablo, le entrega la ofrenda, Pablo entonces en respuesta envía esta carta de agradecimiento. ¿Me siguen? Entonces, qué gozo es ver la iglesia crecer. Qué gozo es ver que la iglesia se desarrolla. Qué gozo es ver lo que Dios hace en la iglesia, porque es Dios quien lo hace. Y en Iglesia 1 también nosotros podemos alegrarnos por eso. Muchas veces hubo temores e inseguridades con respecto a si el proyecto iba a funcionar o no. Era un proyecto de plantación que de alguna manera estaba como entre ni fu ni fa, porque quería ser innovador en algunas cosas, pero nosotros no éramos innovadores porque éramos presbiterianos y los presbiterianos no nos gusta innovar. Algunos llegaron heridos, abusados, decepcionados, y encontraron aquí un refugio. Y es interesante porque varios se quedaron aquí y están para servir a otros que llegan a la misma situación, pero otros partieron a otras comunidades a servir, y eso está excelente. Hubo personas incluso que llegaron aquí para sanar o para encontrar el evangelio y después servir en otros lugares. Ni un problema, eso es algo maravilloso. Nos gozamos en ser parte del plan de Dios. Para nosotros no es especialmente interesante que Iglesia 1 crezca y se transforme en una mega iglesia. No tenemos un interés en eso. A nosotros nos preocupa que Iglesia 1 pueda cumplir su función y su labor en la misión de Dios. Y yo sé que para varios ha sido un refugio. Se siguen sumando hermanos, hermanas en Cristo, pero también seguimos con nuestra tarea pendiente. Queremos alcanzar a los no alcanzados. Todavía estamos de repente un poquito disconformes porque llega mucha gente de otras iglesias. ¿Sí? No se sienta mal, no se ponga ahí triste. Oh, el pastor está hablando mal de mí. No estoy hablando de eso. Qué bueno que vino, bienvenido. Pero, ¿cómo usted colabora para que alcancemos a los que no han sido alcanzados? A las personas que tienen mente secularizada, que no fueron criados por padres cristianos, o que tal vez cuando niños fueron a la iglesia, pero después ya en su adolescencia nunca más volvieron a pisar una iglesia, y su forma de pensamiento, sus valores es totalmente distinto. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a este campo misionero? Si tú has recibido consuelo, sanidad, refugio aquí, ha sido solo por el Señor. Pero también te invito a sumarte a la misión, para que sigamos expandiendo el reino de Dios en el centro de Santiago, y desde aquí hacia donde el Señor nos llame. Porque tenemos un anhelo, tenemos hartas cosas pendientes, cosas que no hemos hecho, cosas que deberíamos involucrarnos, pero queremos enviar nuestros propios misioneros al campo transcultural. ¿Quién de ustedes va a ser? Creo yo que está aquí la persona o las personas que van a ser enviadas. ¿Quién de ustedes va a ser? Entonces, la iglesia tiene aún muchas tareas pendientes y todos somos parte de esto. Miren, uno de los mayores y más sublimes gozos en la vida de un cristiano es ser parte de lo que Dios está haciendo. Es poder decir, Dios me permite participar de lo que Él está haciendo en el mundo y en la historia. Uno de los mayores gozos de un creyente es sumarse a la misión de Dios. Para eso Dios une nuestras vidas y hace que nos encontremos y terminemos siendo amigos y colaboradores. No para que formemos un clan cerrado, ¿me entienden o no? Es para cumplir la misión. ¿Quiénes son tus amigos aquí en la iglesia? No es para que entre ustedes sean un clan cerrado. Dios los hizo amigos para que en esa amistad ustedes puedan ser una comunidad que acoge, recibe y es hospitalaria con quienes están conociendo al Señor. Para eso Dios los hizo amigos. ¿Sí? Dios hace crecer y madurar la iglesia para que tengamos estructuras claras que nos permitan avanzar en orden, continuando la misión de Dios más allá de los personalismos, más allá del carisma personal. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia tiene que continuar más allá de sus plantadores, más allá de aquellos que la iniciaron. Las iglesias deben continuar su misión porque son sustentadas por el Espíritu Santo y porque son el cuerpo de Cristo. Y para eso una estructura nos permite dar esa continuidad. Toda iglesia necesita una estructura clara y ordenada que no dependa del pastor. Y en nuestro caso no tuvimos que inventar la rueda porque ya existe el sistema presbiteriano hace rato. ¿Sí? Y por lo tanto, la idea es cómo nosotros vamos siendo parte de esto. En nuestro caso, como les decía, el Señor ya le ha dado a esta iglesia además la bendición de contar con un equipo de liderazgo que es fiel a la Escritura,
primeramente, y fiel a los principios reformados de la Iglesia Presbiteriana. Es un privilegio. No todas las iglesias tienen eso y ustedes lo tienen. Es un equipo de líderes que se equivocan. Es un equipo de líderes que peca. Es un equipo de líderes que a veces se pasa a 3 pueblos. Pero que también yo lo he visto y he sido testigo de eso. Que cuando confrontado está dispuesto a arrepentirse y a hacer bien lo que no hizo bien. Entonces, esta es una gran bendición, hermanos. Mi pregunta para ti hoy, por lo tanto, es esta. ¿Dónde y cómo te comprometes tú ahora? ¿Cuáles van a ser los pasos intencionales que vas a dar para comprometer tu vida, tus dones, tu tiempo, tus talentos, tus recursos, para bendecir la obra de Dios y ser parte activa de lo que Dios está haciendo? ¿Qué pasos vas a empezar a dar? Empieza a darlos ahora. Empieza a darlos esta semana. Empieza a dar esos pasos para edificar a la iglesia. Porque esta es la invitación del Señor. Que nos sumemos a la aventura. Esa aventura de Pablo, Silas, Lucas, continúa. El libro de Hechos tiene una característica maravillosa. ¿Usted sabe cuál es? Que no tiene un final. Los libros en el antiguo mundo romano tenían una forma de concluir. Y el libro de Hechos no concluye. Queda abierto, tiene un final abierto. Y no fue porque Lucas, no alcanzó, se murió. No. Fue a propósito, es una cosa intencional, literaria de parte de Lucas. Lucas no le pone un final al libro de Hechos porque él está diciendo con eso, este libro continúa. Lo que estamos contando aquí sigue. ¿Y saben dónde sigue? ¿Dónde está el capítulo 29 de Hechos? Aquí, Iglesia 1. Nosotros somos ese capítulo 29. Somos parte de ese capítulo 29. Y por lo tanto tú eres llamado a sumarte a esta aventura también. ¿Les parece? Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa invitación, Señor. Una invitación a ser parte de lo que tú estás haciendo. Una invitación a ser usados por ti para que tu poder actúe en y a través de nosotros. Si alguno de nosotros hoy aquí está diciendo o está pensando dentro de su corazón que tú no eres capaz de usarlo. Si alguien aquí está pensando, no, Dios no es capaz de usarme a mí. Señor, que en esta hora esa persona se arrepienta de ese pensamiento porque es blasfemo. Porque no hay nada imposible para ti. Tú eres capaz de usar a cualquiera. Así que tú eres capaz de usarme a mí. Y eres capaz de usar a cualquiera de mis hermanas y hermanos. Y tú quieres hacerlo. En esta hora, Señor, nos disponemos para ser usados por ti, para tu honra y para tu gloria y para el avance y la extensión de tu reino. Porque el gozo del creyente en gran parte se basa en esto, en poder saber que somos parte de tu plan. Y eso, Señor, es un gozo maravilloso. Te alabamos, te agradecemos y nos disponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.